Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Ernesto Pazmiño, secretario nacional de Derechos Humanos. Buenos días, señor Pazmiño, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Bueno, quisiera primero que nos explique esta nueva estructura de lo que se llamaba o denominaba el Ministerio de Justicia y que pues ha pasado este tiempo de transición hasta transformarse en dos entidades que, por favor, explíquenos un poco más en detalle de qué se encargaría cada uno. El señor presidente de la República en varias intervenciones ha manifestado de que en el Ecuador estamos viviendo un tiempo de derechos. Eso implica que el respeto a los derechos humanos es una política fundamental y prioritaria del gobierno. En ese sentido se pensó en la necesidad de reestructurar el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. ¿Por qué razón? Porque este ministerio se estaba ocupando de algunas áreas y descuidando fundamentalmente el tema prioritario que es la promoción y protección de los derechos humanos. El ministerio casi era un ministerio de las cárceles. De la construcción de las cárceles, además. La construcción de las cárceles, el manejo de las cárceles. Sus respectivas dudas y negociados. Así es. Por esa razón, el presidente pensó de que era necesario crear una institución que se dedique exclusivamente al tema de los derechos humanos. Una institución fuerte, sólida, y se dividió el Ministerio de Justicia en dos entidades, autónomas, separadas totalmente. La una que es la Secretaría de Derechos Humanos, que se va a encargar de dos temas fundamentales. Primero, la promoción y protección de los derechos humanos en el Ecuador desde el Estado. Eso es fundamental. Y segundo, la eliminación y erradicación de la violencia contra la mujer. Fundamental estos dos temas. Para eso lo importante es construir una política pública de derechos humanos y de justicia y de erradicación de la violencia contra la mujer con los actores sociales, con las organizaciones sociales, con las defensoras y defensores de derechos humanos, con las organizaciones de mujeres que vienen por años luchando para cambiar esta sociedad patriarcal, con las organizaciones femeninas que necesitan políticas públicas adecuadas para prevenir y erradicar la violencia de género, para que ya no sigan muriendo las mujeres, porque las mujeres están muriendo todos los días. Por eso es necesario fortalecer esta institución. Pero ¿cómo sería? Porque ¿qué se podría hacer desde esta Secretaría? Aparte de algo muy importante que es promover los derechos, es decir, que las mujeres en este caso o el resto de personas puedan conocer cuáles son sus derechos. Pero, por ejemplo, en el tema de las mujeres, la violencia a la que principalmente estamos expuestas las mujeres, o están expuestas la mayoría de ellas, es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar va de la mano de un problema arraigado en casi que en la cultura de la sociedad ecuatoriana. Y siempre se ha dicho que es complicado entrar a trabajar en la idiosincrasia, en el machismo y en esta cosa que va de generación en generación. El hombre que golpea no es un hombre que se hace golpeador en su adultez. Es un niño que viene viendo violencia en su hogar toda la vida y que instaura en su interior, en su cerebro, la realidad o esa supuesta normalidad de tener que de tratar mal a su esposa, a sus hijos, a su familia o a su entorno para poder conseguir lo que quiere o para demostrar poder. ¿Cómo trabajar allí? Este es un problema cultural, es una sociedad patriarcal. Los hombres creen que tienen poder, tienen derechos sobre las mujeres y por eso hay esta violencia generalizada que cada vez va incrementándose. Ese es el problema, no es que sea detenido o disminuye, va incrementándose. Por eso la propuesta que vamos a hacer es considerar a los derechos humanos no como un problema. Los derechos humanos son una oportunidad. Por eso la propuesta que vamos a construir colectivamente es llegar a las escuelas, a los colegios, a las universidades, a la familia, a los barrios, a la ciudadanía, a las comunidades y pueblos indígenas. Es decir, esto es un cambio de los patrones culturales completos. Por lo tanto, esto se construye con las organizaciones, con la sociedad civil y con ellos, por esa convicción de toda la vida que yo he mantenido de trabajar con la sociedad civil, de trabajar por los derechos humanos, de trabajar por erradicar la violencia contra la mujer, construiremos la gran Mesa Nacional de Derechos Humanos y de Lucha contra la Violencia de Género. Para ahí tratar las agendas, con la ciudadanía tratar la política, la propuesta de política pública,
lo que nos manda la ley es hacer dos cosas: crear un sistema nacional de protección de derechos humanos y un sistema nacional de protección para erradicar la violencia de género en el Ecuador. Es decir, esto es un trabajo colectivo. Yo ya no quiero ver más, y el presidente de la República está también con esa convicción, le conocemos al presidente esa convicción de respeto a los derechos humanos, que el Ecuador tenga que ir a los organismos internacionales de derechos humanos. Por un lado, el Estado, a defender su trabajo, y por otro lado la sociedad civil a quejarse de la violación de derechos humanos. Tenemos que ir juntos, sociedad civil y Estado, a decir: esto estamos haciendo en el Ecuador colectivamente, esto estamos construyendo en el país para que en el Ecuador nunca más se violen los derechos humanos. Bueno, la verdad es que el día que se respeten los derechos humanos en nuestro país ya no va a haber necesidad de ir a ningún organismo internacional a hablar de nuestra realidad. Pero le tengo otra pregunta, porque si bien me alegra muchísimo que se esté planteando esta posibilidad, sobre todo de escuchar a las organizaciones de mujeres que han trabajado tanto y tan de cerca con las mujeres y con esta realidad en el país. Pero otro de los problemas graves que tenemos las mujeres es que cuando nos atrevemos a denunciar la violencia a la que hemos sido sometidas, resulta que nos revictimizan en el sistema judicial. Y parte del problema es que no tenemos jueces ni fiscales preparados para abordar un problema de violencia intrafamiliar. Y lo que hace es hacer que la mujer repita 200 veces lo que le hicieron, o lo peor, que le exigen a la mujer que casi tenga el puño del hombre en la cara para poder hacerle caso y poder recibirle la denuncia. Cosas que suenan absurdas, pero créanme, que testimonios de eso sobran, señor Pazmiño. Conozco de cerca ese tema como defensor público general. Siempre elevé mi voz de protesta indicando de que la justicia en el Ecuador revictimizaba a las mujeres víctimas de violencia. Todavía no existen jueces especializados, fiscales especializados. Por eso lo que les decía hace un momento, la necesidad de un acuerdo nacional por los derechos humanos. El caso de una violencia sexual a una niña sigue siendo un caso más para la Fiscalía, sigue siendo un caso más para los jueces. Yo hace un par de meses fui aquí a La Patria, a la sección de audiencias de flagrancia, a la unidad de flagrancia. Llegó la madre con una niña de 14 años violada. Tuvo que esperar 4 horas sentada afuera con otros niñitos, hijos de la señora, que correteaban por ahí. Una angustia terrible de la niña, desesperada, nerviosa, porque el médico legista no estaba. Hay un solo médico legista, y este médico legista tuvo que ir a rendir una versión en Quitumbe por otro caso de violación que le había hecho el examen médico días anteriores. Necesitamos también una justicia especializada. Venimos insistiendo en este sentido. Y la Secretaría de Derechos Humanos tiene, entre otros ejes, luchar por un acceso adecuado a la justicia, principalmente de los grupos vulnerables. Esperamos en el nuevo Consejo. ¿Qué con esa parte? Porque, como le digo, aplaudo y me parece bien esta apertura para poder tratar de manera mucho más exclusiva, dirigida, con mayor atención, no sé cómo le quieran llamar, el tema de la violencia contra las mujeres, pero si paralelamente no estamos preparando jueces y fiscales, todo lo que se haga acá se va a acabar en el sistema judicial, porque esos derechos que acá nos van a concienciar o a concientizar de lo importantes que son no solo para las mujeres en sí mismas, sino para el resto de la sociedad, se van a volver a violar en el sistema judicial. Entonces, mire, yo le digo esto porque yo sí estoy cansada de que nos vendan humo y que suenen las cosas súper bien, pero ya en la práctica no funcionen porque trabajan en una pata y en las 3 restantes no. El problema es que no ha habido acuerdos para este tema. Cada institución lleva sus cosas por su lado, cada quien piensa ser el héroe en cada una de las acciones y no se trabaja coordinadamente. Ese va a ser uno de los objetivos de la Secretaría de Derechos Humanos y principalmente el mío. Siempre he tenido esa estrategia de trabajar conjuntamente con las organizaciones. Mire, hemos construido, ya hemos diseñado lo orgánico de lo que es la nueva Secretaría de Derechos Humanos. Y lo hemos hecho con las organizaciones, lo hemos hecho con las organizaciones de mujeres. Se va a crear una Secretaría Nacional para prevenir y erradicar la violencia de género. Hemos trabajado con las organizaciones de derechos humanos, así tienen que ser los trabajos colectivos.
porque ahí se incorpora a todos los actores del sistema, para que no exista estas tragedias realmente de revictimizar principalmente a las mujeres. Mire, ¿qué es lo que pasa con los fiscales de los jueces? Una mujer llega golpeada, como el ejemplo que usted nos dio, hinchada su cara, sus ojos, y lo que ven es cuántos días de descanso médico implica esta lesión. O sea, ellos ven solo el golpe, el dolor físico, no ven el dolor interno, no ven el dolor psicológico que un golpe puede causar. Entonces, como tiene un descanso de 1 a 3 días, es una simple contravención, el señor lo pone en alguna multa y se va a la casa. Aquí hay que generar todo un sistema integrado, un sistema nacional integrado de protección para los derechos humanos y para erradicar la violencia contra las mujeres. Pero eso es un acuerdo nacional. Eso depende de políticas públicas claras. La ciudadanía también va a decir, ¿y qué tienen ustedes? Y ahora con la Secretaría de Derechos Humanos, porque me va a ser el ciudadano de a pie, el ciudadano como... ¿Cómo esto? ¿De qué me sirve a mí? Ahora desde el Estado, con la Secretaría de Derechos Humanos, vamos a proteger, a recibir denuncias de violación a los derechos humanos y vamos a procesar esas denuncias. Y sobre todo, que es algo fundamental que nos ha dicho el presidente y está en el decreto de creación de la Secretaría, la reparación. No solo la reparación económica, eso no es lo fundamental, sino la reparación psicológica de las víctimas, no solo de las víctimas de violencia de género, no solo de las víctimas de violación de derechos humanos, de todas las víctimas en el Ecuador. Es necesario pensar también en las víctimas para protegerles, para indemnizarles, para repararles de los daños que se les ha causado. Yo entiendo que es importante el tema de la reparación, pero yo creo mucho más en la prevención. Yo no quiero que haya mujeres que vayan a reclamar su derecho a ser reparadas. Yo quiero que no lleguen a esa instancia. Y para eso hay otra pata que hay que trabajar, y es el tema de empoderar a la mujer. Empodere a la mujer, ¿sí? Desde el Estado, empoderen a la mujer para que pueda trabajar por sí misma, exigir sus derechos, creer en sí misma para que pueda salir y sobrevivir. Que no deposite su vida, su futuro, sus sueños, su realidad en las manos de otra persona, de un hombre en este caso, sino que pueda también valerse por sí misma. Y para eso necesita igualdad de oportunidades. Todavía no las tenemos. Nos siguen pagando menos que a los hombres, seguimos teniendo menos acceso a los cargos de alto nivel, tenemos menos empleo, estamos más en el desempleo, hay todavía en la parte de idiosincrasia esta creencia arraigada que la mujer tiene que hacerse cargo únicamente de la casa y la familia y el hombre tiene que salir a proveer. ¿Por qué no les enseñamos a las familias que es un trabajo en conjunto, y que las mujeres jamás deben poner en manos de otra persona su futuro? Es responsabilidad y debe ser un derecho también de nosotras mismas. Pero ahí está el Estado, ahí es donde debe trabajar el Estado, en igualar esas condiciones para que podamos valernos por nosotras mismas. El día que una mujer vale por sí misma, le ponen un puño en la cara, al otro día coge sus maletas y se va. Y se acaba el problema. Ya no hay que llegar al Estado, ni crear jueces, ni nada por el estilo. Es decir, ya reducimos el problema. Me alegro, usted le tiene muy claro, Janet, el problema. Esa deuda que se tiene con las mujeres hay que pagarla, hay que empoderarlos, como usted dice, porque la violencia económica es otro tipo de violencia contra la mujer. La mujer que está sometida al hombre porque él es el proveedor de la casa y cuando sufre agresiones no quiere denunciarle, porque dice, me saca de la casa y yo ¿qué hago? Sola, abandonada, tengo hijos. Y las mujeres muchas veces cuando presentan unas denuncias no quiere que al marido o a la pareja le manden a la cárcel. Lo que quiere es que ya no le peguen más, lo que quieren es que ya no le agredan más. Por eso lo que usted plantea es fundamental, trabajar en prevención. La ley de violencia con la mujer tiene un eje fundamental que es la prevención. Para prevenir nos obliga a hacer dos cosas fundamentales: crear el registro único de violencia, generar toda este sistema nacional de protección para prevenir la violencia, y tercero, establecer las estrategias desde el Estado para prevenir esta situación. Por lo tanto, el trabajo es inmenso, mi querida Janet, y ciudadanos ecuatorianos. Este es un trabajo inmenso el que tenemos que hacer, pero no va a serlo. Esta no es una responsabilidad solo del Estado, esto es una responsabilidad compartida con las universidades, con la familia, con las comunidades, con los barrios, con las escuelas. Es un trabajo que debemos hacer entre toda la sociedad, un acuerdo nacional para
tener una sociedad incluyente, una sociedad en paz. Eso es lo fundamental. Quisiera seguir hablando del tema de las mujeres, que es tan amplio. Me alegra por lo menos que esté sobre la mesa de discusión y que haya una decisión ya gubernamental, estatal, de afrontarlo con seriedad. Pero quisiera pasar al otro tema rápidamente ya, doctor Pazmiño, en el tema de la rehabilitación, que la otra, digamos, la otra entidad que se va a crear ya va a estar dedicada a los derechos de los privados de la libertad. Y para avanzar a la conclusión a la que quisiera llegar, ¿realmente van a crear un sistema de rehabilitación por fin? ¿O vamos a seguir teniendo estas bodegas de seres humanos que votan nuevos y más profesionales delincuentes o gente más traumada, más resentida, más dolida con la sociedad? Uno de los trabajos permanentes que yo he hecho desde estudiante es la necesidad de implementar en el Ecuador definitivamente un sistema de rehabilitación social. Ha sido inadecuado el trabajo que hasta ahora se ha hecho. Es necesario un replanteamiento íntegro del sistema de rehabilitación en el Ecuador, para no convertirnos simplemente en carceleros. En el Ecuador nos hemos convertido simplemente en cuidadores de los presos. Se les almacena como en cualquier bodega y lo único que se pone es barrotes y candados, y eso creemos que es, con eso estamos cumpliendo el fin de la pena. No, la pena tiene un fin resocializador. Pero ¿cómo vamos a resocializar? ¿Cómo vamos a reincorporar a las personas que están en cárcel como entes productivos a la sociedad? Cuando tenemos, solo por darle un ejemplo, en la cárcel de La Tacunga tenemos alrededor de 400 agentes penitenciarios, guías penitenciarios, y 200 policías, alrededor de 600. Y tenemos 4 psicólogos. 4 psicólogos. O sea, se privilegió el seguritismo, que no se me fugue nadie. Pero a nadie le importa, ¿y se han fugado? Cuando salga esa persona, en qué condiciones va a salir, ¿no? Créame, esto no es exagerado, no encontré un solo psiquiatra en todas las cárceles, un psiquiatra. Generalmente aquella persona que viola a una niña, que mata, que mete 50 puñaladas a su esposa para matarlo, comete un feminicidio, es un hombre que necesita un tratamiento psiquiátrico. No solo el encierro, a los 20 años sale libre y no está curado, ni en el alma ni físicamente. Necesitamos replantearnos esto, cumplir lo que nos dicen las reglas de Mandela, cumplir las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento a los reclusos. ¿Y hacia allá va la creación de esta nueva entidad? Esta nueva entidad lo que se intenta es darle un enfoque técnico. Un enfoque técnico. Se va a dedicar exclusivamente al tema de cárceles. Se llama el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, que va a tener una visión exclusivamente técnica. Tiene que inmediatamente establecer políticas públicas para trabajar en la rehabilitación social. Un reto fundamental es disminuir el hacinamiento. ¿Cómo puede trabajarse racionalmente y seriamente una política de rehabilitación en cárceles hacinadas? Tenemos, considerando también a los adolescentes infractores, 40.000 presos en el Ecuador, Janet. Eso es inaudito. Eso subió el número de presos desde que en una sabatina el presidente anterior dijo: ningún juez puede poner en libertad a un detenido. Es trágico eso. Los jueces tienen miedo ahora de no poner una libertad y ponen prisión por casos que se los puede solucionar de manera más humana y más efectiva controlándoles en libertad. No es que estamos abogando por la impunidad, sino con mecanismos más humanos para evitar la reincidencia, que es el objetivo fundamental, que alguien que vaya a cárcel no salga a reincidir. Pero bueno, sí, el problema es mucho más profundo, porque ahí también va el tema de la corrupción, porque a quienes les sueltan para que vuelvan a las calles son precisamente aquellos delincuentes que pueden pagar su libertad y que pues no siempre son los más adecuados. Pero digamos que ese es un tema para discutirlo más profundamente. Se me queda el tema de la rehabilitación, que es un tema tan importante. Quisiera comprometerlo para poder volver a conversar con usted ya exclusivamente sobre el tema de la rehabilitación, esta tragedia que acaba de suceder en un centro de rehabilitación privado, no sé cómo se lo llamaría, o clandestino, o qué sería, pero ahí hay mucho descuido, muchas promesas por parte del Estado y un problema terrible en la sociedad también de mucho consumo y no saber cómo afrontarlo. Lo dejo planteado y quiero comprometerlo a usted para que venga ya a hablar exclusivamente de eso. Con todo gusto, Janet. Es un tema de derechos humanos también, el tema de las cárceles.
y hay ideas para tratar de cambiar esta tragedia realmente que existe. Gracias, doctor Pazmiño, por estar esta mañana con nosotros.